Hay un momento en la vida de todo hombre cuando los ojos se abren y el mundo deja de ser lo que parecía. Ya no ves solo acciones, gestos o palabras. Ves intenciones, estructuras, movimientos calculados. Y es entonces cuando algo fundamental cambia para siempre. Maquiavelo lo comprendió hace 500 años, cuando escribió que los hombres juzgan más por los ojos que por las manos. Porque todos pueden ver, pero pocos pueden comprender. Hoy descubrirás por qué quienes ven el juego no necesitan esforzarse como los demás. Por qué el poder real nunca se obtiene sudando más, sino entendiendo mejor. Y por qué la mayoría de las personas permanecen atrapadas en una lucha interminable, mientras unos pocos simplemente observan y ganan. La diferencia entre quien lucha eternamente y quien conquista no está en la cantidad de esfuerzo, sino en la calidad de la percepción. El florentino observó durante años cómo príncipes ascendían y caían, cómo repúblicas colapsaban y dinastías emergían, y descubrió que detrás de cada victoria había un entendimiento profundo de la naturaleza humana y de las mecánicas invisibles del poder. No era cuestión de trabajar más horas, de ser más noble o más virtuoso. Era cuestión de ver lo que otros no veían, de comprender que el tablero político y social funciona según reglas que pocos admiten, pero todos obedecen. Cuando logras ver esas reglas, cuando entiendes verdaderamente cómo se mueven las piezas, el esfuerzo ciego se vuelve obsoleto porque actúas con precisión quirúrgica en lugar de fuerza bruta. Este conocimiento resulta incómodo para muchos porque destruye ilusiones reconfortantes. Nos han enseñado que el trabajo duro siempre triunfa, que la honestidad es recompensada, que la bondad vence al final. Pero Maquiavelo no escribió cuentos de hadas para adormecer conciencias. Escribió manuales de supervivencia para quienes desean comprender la realidad tal como es, no como nos gustaría que fuera. Y la realidad es que en cada oficina, en cada grupo social, en cada estructura humana, existen dinámicas de poder que operan silenciosamente. Quienes las ignoran se convierten en peones, quienes las entienden se convierten en jugadores, y quienes las dominan se convierten en arquitectos de su propio destino. Lo más fascinante es que este poder oscuro no requiere maldad ni crueldad gratuita, requiere claridad, requiere la valentía de mirar sin parpadear hacia la naturaleza humana desnuda, despojada de romantismos. Maquiavelo nunca propuso la villanía por placer, sino la comprensión estratégica por necesidad. Enseñó que quien desea conservar su libertad y alcanzar sus objetivos en un mundo donde otros también buscan los suyos, debe conocer las reglas reales del juego, no las que aparecen en discursos moralizantes. Esta perspectiva no te convierte en una mala persona. Te convierte en una persona despierta en medio de un mundo de sonámbulos. Entonces llegamos al punto crucial de esta revelación, cuando verdaderamente ves el juego, cuando comprendes las motivaciones ocultas, las alianzas temporales, los intereses disfrazados de principios, algo extraordinario sucede. Dejas de desgastarte. Ya no peleas todas las batallas porque reconoces cuáles importan. Ya no confías en todas las sonrisas, porque distingues cuáles son genuinas. Ya no inviertes energía en demostrar tu valía a quienes nunca la reconocerán, porque entiendes que algunos simplemente no pueden ver lo que no les conviene ver. El esfuerzo se vuelve irrelevante, no porque trabajes menos, sino porque trabajas diferente, apuntando con precisión milimétrica hacia lo que realmente mueve las agujas del poder y la influencia. Este es el legado prohibido de Maquiavelo, el conocimiento que transforma para siempre a quien se atreve a mirarlo de frente. El primer principio que Maquiavelo reveló sin piedad es que los hombres son ingratos, volubles, simuladores y disimuladores, y que su lealtad
Dura exactamente hasta que su interés personal sugiere lo contrario. Esta no es una perspectiva cínica, sino una observación empírica de quien pasó décadas estudiando el comportamiento humano en situaciones de presión real. Cuando comprendes esta verdad fundamental, dejas de esperar reciprocidad automática y comienzas a construir relaciones basadas en incentivos claros y beneficios mutuos sostenibles. El esfuerzo ingenuo de ser bueno, esperando bondad de regreso, se desvanece porque ahora actúas desde la comprensión y no desde la ilusión. La mayoría de las personas invierte cantidades enormes de energía tratando de ser apreciadas, respetadas o amadas por grupos completos de individuos. Este es un error estratégico fundamental según la visión maquiavélica. El florentino advertía que resulta imposible mantener el favor de todos simultáneamente, porque los intereses humanos colisionan constantemente. Quien intenta complacer a todos termina despreciado por todos, porque su falta de postura firme lo convierte en una figura sin sustancia. Cuando ves este juego, comprendes que el poder real proviene de tener aliados estratégicos, no de acumular sonrisas superficiales. Concentras tu energía en relaciones que importan y dejas de desperdiciarla en intentar caerle bien a la masa. El segundo descubrimiento transformador es que las apariencias importan tanto o más que las sustancias. Maquiavelo observó que los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos, porque todos pueden ver, pero pocos pueden tocar. Esto significa que la percepción que otros tienen de tu poder frecuentemente es más importante que el poder mismo. Un líder que parece fuerte será tratado como fuerte incluso si su posición es frágil. Un negociador que proyecta confianza obtiene mejores términos que uno con la misma propuesta, pero que exhibe inseguridad. Cuando entiendes este mecanismo, dejas de obsesionarte únicamente con construir capacidades internas y comienzas también a gestionar estratégicamente cómo esas capacidades son percibidas. El esfuerzo se redistribuye hacia lo que realmente produce resultados. Muchos trabajan incansablemente en silencio, esperando que sus méritos sean reconocidos automáticamente. Pero Maquiavelo comprendía que el mérito invisible es mérito inexistente en el teatro del poder. No basta con hacer bien las cosas, hay que asegurarse de que las personas correctas sepan que las hiciste bien. Esto no es vanidad ni manipulación superficial. Es entender que vivimos en redes sociales donde la información fluye imperfectamente y donde tu reputación es un activo tan real como tus habilidades. Quien ve el juego deja de resentirse por tener que comunicar sus logros y lo hace estratégicamente, sabiendo que el mundo premia tanto la competencia como su demostración visible. La tercera revelación maquiavélica es que el momento oportuno vale más que 1000 esfuerzos mal sincronizados. El florentino dedicó páginas enteras a analizar cómo príncipes capaces fracasaban por actuar demasiado pronto o demasiado tarde, mientras que otros mediocres triunfaban simplemente porque la fortuna y el timing se alineaban a su favor. Esta comprensión es devastadora para la mentalidad del trabajo duro perpetuo. Puedes esforzarte enormemente en la dirección correcta, pero si el contexto no es receptivo, tus esfuerzos se diluirán en la nada. En cambio, cuando aprendes a leer los signos del entorno, cuando detectas las ventanas de oportunidad, una acción pequeña, pero perfectamente sincronizada, puede producir resultados que 1000 horas de trabajo mal temporizado jamás conseguirían. Esto explica por qué algunas personas parecen avanzar sin esforzarse, mientras otras sudan y permanecen estancadas. No es magia ni privilegio inexplicable, es percepción del contexto. Maquiavelo,
Enseñaba que quien desea influir en los asuntos humanos debe comprender que estos tienen ritmos, mareas y estaciones. Hay momentos para avanzar agresivamente y momentos para consolidar en silencio. Hay períodos donde la innovación es premiada y períodos donde la ortodoxia es más segura. El jugador experto lee estas señales constantemente y ajusta su estrategia sin apego emocional a planes rígidos. El esfuerzo ciego ignora el contexto y se estrella contra muros invisibles una y otra vez. Cuando ves el juego del timing, tu relación con el esfuerzo cambia radicalmente. Ya no se trata de trabajar más, sino de trabajar en los momentos correctos. Ahorras energía en periodos de preparación, esperando pacientemente como el depredador que observa a su presa hasta que el instante preciso se presenta. Entonces actúas con toda tu fuerza concentrada, sabiendo que ese momento específico multiplica tu impacto exponencialmente. Esta es la diferencia entre el luchador exhausto que pelea todas las batallas y el estratega que conserva recursos para las batallas que verdaderamente definen el resultado de la guerra. Maquiavelo nos enseña que la inteligencia no está en la acción constante, sino en la acción calibrada. El cuarto principio oscuro pero liberador es que las personas respetan el poder, no la virtud abstracta. Maquiavelo observaba cómo gobernantes bondadosos eran derrocados, mientras que líderes temidos mantenían el orden durante décadas. Esta realidad incomoda a quienes prefieren creer que el universo premia automáticamente la bondad moral, pero la historia no miente. Los seres humanos responden a incentivos y disuasivos concretos, no a sermones edificantes. Cuando comprendes esto, dejas de intentar ser respetado por tu nobleza de carácter y comienzas a construir respeto a través de resultados demostrables, capacidad de cumplir o no cumplir promesas y consecuencias reales para quienes cruzan ciertos límites. El esfuerzo se reorienta desde la perfección moral hacia la efectividad práctica. Esto no significa que debas convertirte en un tirano cruel. Maquiavelo distinguía cuidadosamente entre crueldad necesaria y crueldad gratuita. La primera es estratégica, limitada y comunicativa. Establece reglas claras y las hace cumplir de manera que todos comprendan las consecuencias de ciertas acciones. La segunda es sádica, contraproducente y genera enemigos innecesarios. Quien ve el juego entiende que el poder sostenible no proviene del miedo puro, sino de una mezcla calculada de respeto, miedo y beneficio mutuo. Eres capaz de ser implacable cuando las circunstancias lo requieren, pero también eres generoso cuando la generosidad fortalece tu posición. No actúas desde impulsos emocionales, sino desde cálculo estratégico, informado por una comprensión profunda de la naturaleza humana. El quinto descubrimiento revolucionario es que tus enemigos frecuentemente te fortalecen más que tus aliados. Esta paradoja fascina porque va contra la intuición común. Maquiavelo notaba que los opositores obligan a un líder a permanecer alerta, a perfeccionar sus estrategias, a no relajarse en la complacencia. Los aliados incondicionales pueden volverse peligrosos precisamente por su lealtad ciega que no te desafía ni te hace mejorar. Además, un enemigo derrotado públicamente comunica tu poder al resto del sistema de manera mucho más efectiva que 100 discursos sobre tus capacidades. Cuando ves este juego, dejas de angustiarte por tener opositores y comienzas a verlos como elementos funcionales dentro de tu ecosistema de poder. Muchas personas gastan energías enormes intentando convertir enemigos en amigos o eliminando toda oposición. Pero Maquiavelo sugería que cierto nivel de oposición es saludable y útil. Te mantiene en forma. Te da un adversario contra el cual definirte.
Te proporciona oportunidades para demostrar tu superioridad. El error está en permitir que los enemigos crezcan hasta convertirse en amenazas existenciales, no en su mera existencia. Un estratega hábil mantiene a sus opositores lo suficientemente presentes como para justificar su propia vigilancia y lo suficientemente débiles como para no representar peligro real. Este equilibrio requiere un nivel de sofisticación que el pensamiento binario amigo-enemigo no puede alcanzar. El sexto principio maquiavélico es que debes aparecer como aquello que resulta conveniente que te vean, independientemente de lo que realmente seas. El florentino aconsejaba que un gobernante debe tener flexibilidad para parecer misericordioso, leal, humano, íntegro y religioso, pero manteniendo la capacidad interna de actuar de manera contraria cuando las circunstancias lo exijan. Esta dualidad es esencial porque el mundo político y social opera en dos niveles simultáneamente: el nivel de las apariencias públicas y el nivel de las realidades pragmáticas. Quien solo domina uno de estos niveles está jugando con la mitad del tablero. Esto significa que debes cultivar una imagen pública cuidadosamente construida mientras mantienes tu capacidad de decisión estratégica intacta en privado. No se trata de hipocresía gratuita, sino de protección operacional. Maquiavelo observaba que quienes declaraban abiertamente todas sus intenciones y métodos se convertían en blancos fáciles. En cambio, quienes mantenían cierta opacidad estratégica conservaban márgenes de maniobra que otros no tenían. Cuando ves este juego, dejas de sentirte culpable por no revelar todas tus cartas en cada momento y comprendes que la discreción es una herramienta legítima de quien desea conservar su autonomía en un mundo donde otros constantemente intentan predecirte y limitarte. La consecuencia práctica de estos principios es que tu esfuerzo se redistribuye radicalmente. Ya no trabajas simplemente para producir resultados, sino para producir resultados que sean percibidos correctamente por las audiencias adecuadas. Ya no te relacionas con las personas basándote en afecto espontáneo, sino en alianzas estratégicas sostenibles. Ya no actúas impulsivamente ante cada provocación, sino que calculas si responder, cómo responder y cuándo responder de manera que maximices tu posición. Este nivel de juego requiere menos fuerza bruta y más inteligencia situacional, menos reactividad emocional y más pensamiento de varios movimientos adelante. El esfuerzo no desaparece, pero se vuelve exponencialmente más efectivo, porque está guiado por una comprensión profunda de las mecánicas invisibles del poder. El séptimo descubrimiento maquiavélico es que las instituciones y las reglas existen para ser comprendidas, no necesariamente para ser obedecidas ciegamente. El florentino estudiaba cómo algunas leyes eran aplicadas selectivamente, cómo ciertas normas servían a intereses específicos disfrazados de bien común, y cómo los jugadores sofisticados navegaban estos sistemas con flexibilidad, mientras los ingenuos se ataban voluntariamente con cadenas imaginarias. Esta comprensión no es un llamado a la anarquía, sino una invitación a reconocer que toda estructura humana tiene márgenes de interpretación, excepciones no escritas y puntos de flexibilidad que los conocedores explotan, mientras los demás permanecen paralizados por un respeto excesivo a la letra muerta. Cuando ves este juego, tu relación con las normas sociales se transforma completamente. Ya no preguntas únicamente qué dice la regla, sino quién la aplica, en qué contextos, con qué excepciones y qué incentivos tiene el aplicador. Reconoces que muchas prohibiciones son más aspiracionales que absolutas, que numerosas expectativas sociales son performativas,
pero no vinculantes, y que ciertos comportamientos resultan aceptables cuando eres suficientemente valioso o poderoso, aunque estén nominalmente proscritos. Esta percepción te libera de una obediencia paralizante que otros interpretan como virtud, pero que en realidad es miedo disfrazado. Mientras las masas se autolimitan por respeto a reglas que otros violan constantemente sin consecuencias, quien comprende el juego navega con la libertad de quien sabe dónde están realmente los límites. El octavo principio es que el poder no se mendiga, se toma o se construye silenciosamente hasta que ya es innegable. Maquiavelo observaba con desprecio a quienes pedían permiso para cada acción, esperando que autoridades superiores les concedieran graciosamente espacios de influencia. Estos individuos nunca alcanzaban poder real porque su postura fundamental era de subordinación. En contraste, quienes ascendían verdaderamente eran aquellos que actuaban primero y negociaban después, que creaban hechos consumados y luego gestionaban las reacciones, que expandían sus territorios gradualmente hasta que su presencia se volvía indispensable. Cuando ves este patrón, comprendes que el esfuerzo debe dirigirse hacia acción y construcción, no hacia peticiones y justificaciones interminables. Esto no significa que debas ser temerario o ignorar completamente las estructuras de poder existentes. Significa que debes calibrar cuándo pedir permiso y cuándo actuar directamente. Maquiavelo aconsejaba que en situaciones donde el permiso probablemente será negado por envidia, miedo o inercia burocrática, es preferible avanzar discretamente y presentar resultados que argumentos. Los hechos consumados son más difíciles de revertir que las propuestas teóricas. Una vez que has demostrado que algo funciona, que genera valor, que resuelve problemas, la resistencia inicial se disipa porque ahora tienes evidencia concreta y una base de apoyo que antes no existía. El estratega hábil construye poder real antes de reclamar reconocimiento formal de ese poder. El noveno descubrimiento es que las masas admiran la fuerza y el éxito, no la lucha noble en sí misma. Maquiavelo notaba que los pueblos juzgaban a sus líderes por resultados, no por esfuerzos. Un gobernante que trabajaba incansablemente pero fracasaba era despreciado. Un gobernante que parecía no esforzarse pero triunfaba era admirado. Esta dinámica revela algo profundo sobre la psicología humana. Respetamos la efectividad, no el sufrimiento. La narrativa romántica del héroe que sufre y eventualmente triunfa existe en las historias de ficción, pero en la vida real, las personas se alejan de los perdedores perpetuos, sin importar cuán virtuosa sea su lucha. Cuando comprendes esto, dejas de exhibir tu esfuerzo como si fuera una medalla de honor y te concentras en exhibir únicamente tus victorias. Este insight es liberador, pero también brutal. Significa que tus dificultades personales, tus obstáculos superados, tus noches sin dormir trabajando no te compran respeto automáticamente. La mayoría no quiere saber cuánto te costó llegar. Quieren saber qué puedes hacer por ellos ahora. Quieren asociarse con ganadores porque la asociación eleva su propio estatus. Maquiavelo nos recuerda que el mundo es fundamentalmente transaccional y que nuestro valor social está determinado por nuestra capacidad de producir resultados deseables, no por nuestra capacidad de sufrir elegantemente. Cuando ves este juego, proteges tu energía emocional dejando de esperar reconocimiento por el proceso y enfocándote obsesivamente en garantizar que el proceso produzca resultados visibles e innegables. La consecuencia de estos tres principios es que tu esfuerzo se canaliza hacia efectividad demostrable en lugar de performance de sacrificio. Ya no te quejas públicamente sobre cuán difícil es tu camino, porque comprendes que esas quejas
erosionan tu imagen de competencia. Ya no esperas validación por cada paso del proceso porque sabes que solo el resultado final importa. Ya no pides permiso para cada movimiento porque has aprendido que el perdón es más fácil de obtener que el permiso y que los hechos consumados reconfiguran el tablero a tu favor. Este es el poder oscuro de ver el juego. Te vuelves implacablemente efectivo porque has eliminado las ilusiones que mantienen a otros atrapados en ciclos de esfuerzo ineficiente y validación externa. El 10º principio maquiavélico revela que la lealtad es una moneda que debe ser comprada continuamente, nunca asumida como permanente. El florentino observaba cómo aliados de décadas se convertían en traidores cuando las circunstancias cambiaban sus incentivos. Esta realidad no es motivo de cinismo paralizante, sino de vigilancia estratégica. Quien ve el juego mantiene sistemas de incentivos activos, renueva constantemente el valor que proporciona a sus aliados y nunca se duerme en la comodidad de lealtades antiguas. El esfuerzo se redistribuye desde la adquisición única de aliados hacia el mantenimiento continuo de alianzas a través de beneficios mutuos sostenidos. No trabajas más. Trabajas más inteligentemente al reconocer que las relaciones de poder requieren nutrición constante o se marchitan inevitablemente. Muchas personas se esfuerzan enormemente en construir una red inicial de contactos, pero luego descuidan esas relaciones asumiendo que la amistad o el favor pasado garantiza apoyo futuro. Maquiavelo demostraría que esto es ingenuidad peligrosa. Las personas cambian de circunstancias, enfrentan nuevas presiones, desarrollan intereses distintos. Lo que ayer era una alianza natural, hoy puede ser una relación tensa y mañana puede convertirse en oposición abierta. El estratega sofisticado monitorea constantemente el estado de sus relaciones clave, detecta señales tempranas de distanciamiento y actúa proactivamente para reajustar incentivos antes de que las fracturas se vuelvan irreparables. Este mantenimiento relacional es más eficiente que tener que reconstruir redes desde cero después de haberlas perdido por negligencia. El 11º descubrimiento es que debes controlar tu propia narrativa o alguien más lo hará por ti con intenciones que probablemente no te favorezcan. Maquiavelo vivía en una época donde la reputación podía destruir a un líder tan efectivamente como cualquier ejército. Comprendía que las historias que circulan sobre ti determinan cómo otros te perciben, cómo te tratan, qué oportunidades te ofrecen o te niegan. Cuando ves este juego, inviertes esfuerzo estratégico en gestionar cuidadosamente qué información sobre ti circula, cómo se presenta, qué aspectos de tu persona son enfatizados. No se trata de mentir, sino de curar selectivamente la verdad, de asegurarte que las interpretaciones dominantes de tus acciones sean las que te sirven. Esto requiere un nivel de autoconciencia y control mediático que la mayoría no desarrolla. Muchos simplemente actúan y esperan que sus acciones hablen por sí mismas, sin reconocer que esas acciones serán interpretadas a través de múltiples lentes, algunas hostiles, algunas indiferentes, algunas favorables, pero todas potencialmente distorsionadoras. El jugador experto no deja la interpretación al azar. Proporciona marcos interpretativos, cuenta su propia historia primero antes de que otros llenen el vacío con versiones menos convenientes y corrige activamente narrativas erróneas antes de que se solidifiquen en la percepción colectiva. Este trabajo narrativo es tan importante como el trabajo sustantivo, porque en el reino del poder humano, la percepción no es un reflejo pasivo de la realidad, sino un componente activo que la constituye. El 12º principio es que debes saber cuándo parecer débil estratégicamente.
Maquiavelo era suficientemente sofisticado para comprender que la exhibición constante de fuerza puede ser contraproducente. Despertas demasiados miedos, provocas coaliciones defensivas, te conviertes en el blanco que todos quieren derribar. En contraste, quien ocasionalmente exhibe vulnerabilidad calculada logra varios objetivos simultáneamente. Reduce la percepción de amenaza, invita a otros a subestimarte, revela quienes intentarán aprovecharse y por tanto deben ser observados más de cerca, y conserva recursos para momentos donde la demostración de fuerza será realmente decisiva. Cuando ves este juego, tu relación con la vulnerabilidad se transforma de debilidad a ser evitada en herramienta a ser desplegada selectivamente. Este nivel de juego requiere tremenda disciplina psicológica porque va contra el ego que constantemente quiere demostrar superioridad. Maquiavelo nos enseña que el ego es el enemigo del estratega. Necesitas ser capaz de tolerar que otros te subestimen temporalmente, que circulen rumores de tu debilidad, que algunos celebren prematuramente tu supuesta decadencia, todo mientras mantienes intacta tu capacidad real y esperas el momento preciso para revelarla. Esta paciencia estratégica separa a los jugadores maestros de los aficionados impulsivos. Los aficionados responden a cada provocación, corrigen cada percepción errónea, defienden su imagen constantemente y así revelan todas sus cartas. Los maestros permiten que circulen ciertas percepciones erróneas porque comprenden que la información imperfecta del adversario es una ventaja explotable. La implementación de estos tres principios transforma completamente tu gestión energética. Ya no gastas recursos emocionales sintiendo que debes defender tu honor ante cada comentario. Ya no desperdicias capital político corrigiendo cada malentendido menor. Ya no exhibes toda tu capacidad en cada oportunidad. En cambio, cultivas una presencia calculadamente ambigua, donde diferentes personas te perciben de maneras diferentes y donde tú controlas estratégicamente qué aspectos de ti son visibles en cada contexto. Este es el nivel de sofisticación que Maquiavelo admiraba en los príncipes exitosos. La capacidad de ser múltiples cosas para múltiples audiencias sin perder nunca de vista tus propios objetivos centrales inmutables. El 13º principio maquiavélico establece que debes estudiar obsesivamente los patrones humanos, porque la naturaleza humana cambia menos que las circunstancias externas. El florentino dedicó su vida a analizar comportamientos recurrentes en la política, la guerra, las traiciones, las lealtades y el poder. Descubrió que aunque los escenarios específicos variaban, los motivos fundamentales permanecían constantes: miedo, ambición, codicia, vanidad, deseo de seguridad. Cuando comprendes estos patrones profundos, puedes predecir comportamientos con sorprendente precisión. El esfuerzo se reorienta desde reaccionar sorprendido ante cada evento hacia anticipar movimientos basándote en tu comprensión de las motivaciones humanas subyacentes. Ya no juegas ajedrez mirando solo una jugada adelante. Juegas viendo 3, 5, 10 movimientos porque conoces las tendencias de comportamiento de cada tipo de pieza humana. Este conocimiento te proporciona una ventaja psicológica devastadora. Mientras otros se sorprenden constantemente por traiciones, cambios de lealtad, alianzas inesperadas o conflictos súbitos, tú ves estos eventos como manifestaciones predecibles de dinámicas que has estudiado durante años. Maquiavelo insistía en que quien desea poder debe leer historia, no para memorizar fechas, sino para internalizar patrones. Debe observar cómo los seres humanos bajo presión revelan sus verdaderas prioridades. Debe notar cómo las mismas configuraciones de intereses producen los mismos tipos de conflictos una y otra vez. Esta perspectiva histórica y psicológica
Te libera de la ingenuidad reactiva que consume energía infinita respondiendo a cada giro inesperado. El 14º descubrimiento es que debes cultivar múltiples fuentes de poder simultáneamente porque quien depende de una sola fuente es vulnerable. Maquiavelo observaba cómo gobernantes que dependían exclusivamente del apoyo popular eran destruidos cuando ese humor popular cambiaba. Cómo líderes que dependían solo de su ejército eran traicionados por ese mismo ejército. Cómo príncipes que dependían únicamente de su riqueza descubrían que el dinero no compraba lealtad en momentos críticos. La lección es clara. El poder sostenible es multidimensional. Cuando ves este juego, distribuyes tus esfuerzos construyendo simultáneamente competencia técnica, redes relacionales, recursos financieros, reputación pública, conocimiento exclusivo y cualquier otra forma de capital que te proporcione independencia y opciones. Esta diversificación requiere disciplina, porque es más fácil concentrarse en una sola dimensión donde ya eres fuerte. Pero Maquiavelo advertía que la especialización extrema crea fragilidad. El técnico brillante que no tiene red relacional queda aislado cuando las decisiones se toman en conversaciones donde no está presente. El networker carismático sin competencia sustantiva es descartado cuando se necesitan resultados reales. El financieramente rico sin reputación es excluido de círculos donde el acceso no se compra con dinero. El estratega sofisticado identifica sus fuentes de poder actuales y sistemáticamente trabaja en desarrollar las dimensiones donde es débil, no para ser mediocre en todo, sino para tener múltiples pilares que lo sostengan cuando uno inevitablemente es atacado o se erosiona. El 15º principio es que debes gestionar el miedo que otros sienten hacia ti, porque demasiado miedo genera coaliciones desesperadas contra ti y muy poco miedo invita a que te ataquen sin consecuencias. Maquiavelo exploró esta tensión extensamente. El líder efectivo debe ser temido lo suficiente como para disuadir traiciones, pero no tanto como para convertirse en una amenaza existencial que todos desean eliminar urgentemente. Esta calibración es un arte delicado que requiere lectura constante del entorno. Cuando ves este juego, modulas tu presentación de poder según el contexto, siendo más amenazante con enemigos directos y más conciliador con neutrales que podrían convertirse en aliados o al menos en no enemigos. Muchos líderes fracasan porque solo entienden un modo de operación o son constantemente conciliadores y así son percibidos como débiles o son constantemente agresivos y así provocan enemistades innecesarias. Maquiavelo nos enseña que el poder real requiere flexibilidad táctica dentro de consistencia estratégica. Puedes ser implacable con quien te traicionó y así enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de la traición. Pero simultáneamente puedes ser generoso con quien te sirvió bien y así enviar otro mensaje sobre las recompensas de la lealtad. Esta dualidad calculada crea un entorno donde las personas tienen incentivos claros para cooperar contigo y disuasivos claros para oponerse, lo cual es exactamente la mezcla que sostiene estructuras de poder duraderas. La implementación práctica de estos tres principios requiere que inviertas tiempo en estudio psicológico, en construcción de capacidades diversas y en calibración social constante. Esto puede sonar como más trabajo, pero en realidad es redistribución de trabajo desde esfuerzo reactivo hacia inversión estratégica. Ya no respondes sorprendido a cada movimiento del entorno porque los has anticipado. Ya no colapsan todas tus opciones cuando una fuente de poder falla porque has construido redundancia. Ya no oscila salvajemente tu efectividad porque has aprendido a modular tu presentación según la situación.
Este es precisamente el punto donde el esfuerzo se vuelve irrelevante. Cuando tu preparación estratégica es tan completa que tus respuestas tácticas fluyen naturalmente, sin fricción ni desgaste innecesario. El 16º principio maquiavélico establece que nunca debes explicar demasiado tus razones porque cada explicación es una ventana hacia tu proceso de pensamiento que otros pueden explotar. El florentino comprendía que la transparencia total es un lujo que los poderosos no pueden permitirse. Cuando revelas exhaustivamente tu razonamiento, permites que adversarios identifiquen tus valores, prioridades, miedos y límites. Con esa información pueden manipularte más efectivamente. Cuando ves este juego, te vuelves económico con tus palabras. Das resultados, decisiones, direcciones claras, pero guardas para ti las cadenas de razonamiento que te llevaron ahí. Este silencio selectivo no es deshonestidad, sino protección operacional. Conservas tu ventaja informacional revelando solo lo necesario para que otros cooperen, nunca lo suficiente para que comprendan completamente cómo piensas. Muchas personas sienten compulsión de justificarse extensamente, especialmente cuando son cuestionadas. Maquiavelo vería esto como debilidad. El líder que constantemente explica sus decisiones comunica inseguridad y abre sus decisiones a debates interminables donde todos se sienten autorizados a opinar. En contraste, quien decide y comunica decisiones sin justificaciones elaboradas establece que su autoridad no está sujeta a referéndum popular. Esto no significa que ignores input útil antes de decidir. Significa que una vez decidido, ejecutas sin permitir que tu decisión sea paralizada por aquellos que querrían debatirla infinitamente. El esfuerzo se ahorra dramáticamente al eliminar ciclos interminables de explicación, justificación y rejustificación. El 17º descubrimiento es que debes estar dispuesto a ser malinterpretado, porque la claridad total te ata las manos. Maquiavelo observaba que los mejores estrategas mantenían cierta ambigüedad sobre sus verdaderas intenciones. Esta nebulosidad no es confusión, sino estrategia. Cuando tu posición exacta es incierta, tienes márgenes de maniobra. Puedes moverte en direcciones inesperadas sin ser acusado de inconsistencia flagrante. Puedes formar alianzas que parecían improbables. Puedes cambiar de táctica sin quedar atrapado en compromisos públicos rígidos. Cuando ves este juego, toleras que circulen múltiples interpretaciones sobre tus motivaciones. No corriges cada malentendido porque comprendes que esa incertidumbre es un activo que te proporciona flexibilidad operacional. Esta tolerancia a la ambigüedad requiere fortaleza psicológica considerable porque el ego humano desea ser comprendido correctamente. Queremos que otros vean nuestras intenciones nobles, nuestra complejidad interna, nuestros razonamientos sofisticados. Pero Maquiavelo nos recuerda que ese deseo de ser comprendido es una vanidad que el estratega efectivo debe sacrificar. Es más importante ser efectivo que ser comprendido. Es más importante conservar opciones que recibir validación. Cuando priorizas resultados sobre el reconocimiento de tus intenciones, liberas una cantidad enorme de energía que previamente gastabas en gestión de percepciones detalladas. Ahora solo gestionas percepciones en el nivel estratégico necesario para tus objetivos, ignorando el ruido interpretativo en niveles más granulares. El 18º principio es que debes construir tu poder lentamente, pero consolidarlo rápidamente. Maquiavelo estudiaba cómo los mejores príncipes expandían su influencia gradualmente, sin despertar alarmas prematuras, acumulando pequeñas victorias que parecían insignificantes, pero que sumadas representaban cambios estructurales.
Sin embargo, una vez alcanzaban masa crítica, consolidaban agresivamente antes de que las fuerzas reaccionarias pudieran organizarse. Esta dualidad de paciencia en la construcción y velocidad en la consolidación es crucial. Cuando ves este patrón, estructuras tus esfuerzos en dos fases distintas con lógicas diferentes. La fase de construcción es discreta, incremental, bajo el radar. La fase de consolidación es visible, decisiva, abrumadora. El error común es intentar construir y consolidar simultáneamente, lo cual resulta en crecimiento mediocre porque provocas resistencia antes de tener la fuerza para superarla definitivamente. Maquiavelo nos enseña que el timing de estos dos movimientos debe estar cuidadosamente calibrado. Durante la construcción, aceptas ser subestimado. Toleras que otros no vean completamente lo que estás haciendo. Avanzas sin hacer ruido excesivo. Acumulas aliados, recursos, competencias, información. Todo mientras mantienes un perfil que no dispara alarmas defensivas en el sistema existente. Pero una vez cruzas el umbral, donde tu poder es suficiente para resistir contraataques, entonces te mueves rápida y visiblemente para ocupar el espacio antes de que se cierre la ventana de oportunidad. La implementación práctica de estos principios transforma tu relación con la comunicación y el timing. Ya no sientes que debes explicarte constantemente, porque comprendes que la opacidad selectiva es protección. Ya no te angustias cuando eres malinterpretado, porque reconoces que cierta ambigüedad amplía tus opciones. Ya no te impacientas durante periodos de construcción lenta, porque confías en que la consolidación rápida vendrá en el momento correcto. Este cambio de mentalidad elimina fricción psicológica masiva. Ya no luchas contra tu deseo de ser comprendido y validado en tiempo real. Aceptas que el reconocimiento completo llegará retroactivamente una vez tus resultados sean innegables. Y mientras tanto, operas con la libertad que proporciona no estar constantemente explicando tu proceso a audiencias que de todos modos no podrían comprenderlo sin haber recorrido tu mismo camino. El 19º principio maquiavélico revela que debes conocer la diferencia entre poder real y símbolos de poder, y luego dominar ambos. El florentino observaba cómo algunos líderes acumulaban todos los símbolos del poder, pero carecían de sustancia real, mientras otros construían capacidades reales, pero descuidaban los símbolos y así eran ignorados. La maestría requiere ambas dimensiones. Cuando ves este juego, inviertes esfuerzo construyendo poder sustantivo, competencias técnicas, redes efectivas, recursos tangibles, información privilegiada. Pero simultáneamente cultivas los símbolos, títulos, vestimenta apropiada, espacios físicos que comunican estatus, lenguaje que connota autoridad. No es superficialidad, sino comprensión de que los humanos responden tanto a sustancia como a símbolo, y que descuidar cualquiera de las dos dimensiones reduce tu efectividad. Muchos intelectuales y técnicos cometen el error de despreciar los símbolos como vanidad vacía. Maquiavelo los vería como ingenuos. Los símbolos importan porque facilitan que otros reconozcan tu poder rápidamente sin tener que investigar tu sustancia. Funcionan como atajos cognitivos en un mundo donde la mayoría no tiene tiempo ni capacidad para evaluar competencias directamente. Quien viste apropiadamente, habla con autoridad, ocupa espacios de estatus, recibe deferencia automática que quien es igualmente competente, pero descuida símbolos, no recibe. Esta deferencia automática reduce fricción en tus interacciones, facilita cooperación y conserva tu energía porque no necesitas demostrar tu valía desde cero en cada encuentro. Los símbolos prevalidan tu poder ante quienes no pueden o no quieren verificar sustancia.
El 20º descubrimiento es que debes aprender a ganar sin humillar, porque el enemigo humillado se convierte en vengador permanente. Maquiavelo distinguía entre derrotar y destruir. Derrotar es suficiente para la mayoría de los propósitos. Destruir y humillar genera enemigos que dedicarán sus vidas completas a devolver el golpe sin importar el costo personal. Cuando ves este juego, modulas la intensidad de tus victorias. Contra oponentes que pueden convertirse en aliados futuros, ganas lo necesario, pero dejas vías para que conserven dignidad. Contra amenazas existenciales que nunca podrán coexistir contigo, entonces sí actúas con finalidad completa. Esta calibración requiere juicio estratégico sofisticado sobre quién es quién en tu ecosistema. El error común es aplicar la misma intensidad a todos los conflictos. Algunos pelean cada batalla como si fuera una guerra total, humillando a oponentes menores y así acumulando una colección de enemigos sedientos de venganza. Otros son universalmente conciliadores y así invitan a que los ataquen repetidamente sin consecuencias. Maquiavelo nos enseña que el estratega efectivo categoriza a sus oponentes continuamente. Este es un competidor temporal que mañana puede ser aliado, así que gano con gracia. Aquel es un enemigo ideológico irreconciliable, así que lo neutralizo completamente. Este otro es un neutral que observa, así que manejo el conflicto de manera que lo impresione favorablemente. Cada situación tiene su lógica óptima y aplicar una fórmula única a todas es pereza mental que produce resultados subóptimos. El 21º principio es que debes crear valor antes de extraerlo, porque quien solo extrae eventualmente agota su fuente. Maquiavelo comprendía que los gobernantes sostenibles enriquecían sus territorios antes de grabarlos, que los líderes duraderos fortalecían a sus seguidores antes de exigirles sacrificios. Esta visión separa el poder depredador de corto plazo del poder constructor de largo plazo. Cuando ves este juego, estructuras tus relaciones para que sean generativas. Aportas valor genuino a tus aliados, resolver problemas reales para tus colaboradores. Creas oportunidades para quienes te siguen. Esta generosidad estratégica no es altruismo, sino inversión. Construyes un ecosistema donde tu éxito está alineado con el éxito de otros, y así tu poder crece orgánicamente sostenido por redes de interés mutuo. Muchos intentan extraer valor inmediatamente de cada relación, preguntándose constantemente qué pueden obtener ahora. Maquiavelo vería esto como visión corta. El constructor de poder duradero invierte primero, a veces durante períodos prolongados, estableciendo su reputación como alguien que enriquece su entorno. Esta reputación se convierte en un activo que atrae oportunidades, aliados y recursos sin esfuerzo activo de tu parte, porque ahora otros buscan asociarse contigo. El esfuerzo inicial de creación de valor se repaga exponencialmente cuando tu marca personal se convierte en sinónimo de oportunidad y mejora. Ya no necesitas perseguir cada conexión o venta porque la gente viene hacia ti, reduciendo dramáticamente tu carga de trabajo mientras aumentan tus resultados. La síntesis de estos tres principios crea un perfil de poder sofisticado que combina sustancia y símbolo, victoria sin humillación innecesaria y generación de valor antes de extracción. Este perfil es radicalmente más eficiente que los perfiles comunes. No necesitas trabajar el doble porque tus símbolos multiplican la efectividad de tu sustancia. No necesitas pelear constantemente porque no has creado legiones de enemigos vengadores. No necesitas perseguir oportunidades porque has construido un ecosistema que las genera hacia ti. Este es el nivel de juego donde efectivamente el esfuerzo se vuelve irrelevante.
No porque no trabajas, sino porque has construido estructuras que magnifican cada unidad de esfuerzo que inviertes, produciendo retornos que quienes no ven el juego simplemente no pueden comprender. El 22º principio maquiavélico establece que debes mantener hambre y humildad internas, incluso cuando proyectas confianza externa. El florentino observaba cómo líderes exitosos se volvían complacientes, dejaban de estudiar el entorno, asumían que sus fórmulas pasadas funcionarían eternamente y así preparaban su propia caída. La paradoja del poder es que lograr éxito crea las condiciones para fracaso futuro si no permaneces vigilante. Cuando ves este juego, cultivas deliberadamente insatisfacción controlada. Nunca estás completamente satisfecho con tu posición actual, porque comprendes que el entorno cambia constantemente y que detenerte es retroceder relativamente. Esta hambre interna te mantiene aprendiendo, adaptando, mejorando, mientras proyectas hacia afuera la confianza que tranquiliza a aliados e intimida a enemigos. Esta dualidad es difícil de mantener porque requiere dos estados mentales aparentemente contradictorios simultáneamente. Internamente dudas, cuestionas, examinas tus asunciones, buscas qué podrías estar pasando por alto. Externamente manifiestas certeza, dirección clara, confianza en el camino elegido. Maquiavelo comprendía que los líderes efectivos viven en esta tensión permanente. No es hipocresía, sino sofisticación. La duda interna te mantiene alerta y adaptable. La confianza externa mantiene a tu organización cohesionada y móvil. Si solo tienes duda, paralizas a quienes dependen de ti. Si solo tienes confianza, te vuelves ciego a cambios en el entorno. La maestría está en sostener ambas simultáneamente en sus dominios apropiados. El 23º descubrimiento es que debes saber cuándo retirarte, porque no todas las batallas merecen ser peleadas y no todas las victorias justifican su costo. Maquiavelo admiraba a los estrategas que conservaban sus fuerzas, retirándose tácticamente de posiciones insostenibles para reposicionarse en terreno más favorable. Esta capacidad de retroceder sin colapsar psicológicamente es marca de maestría. Cuando ves este juego, evalúas continuamente si cada compromiso actual todavía tiene sentido estratégico o si te estás aferrando por ego. Aprendes a cortar pérdidas rápidamente en proyectos fallidos, relaciones tóxicas o posiciones que el entorno ha vuelto indefendibles. Esta agilidad de salida conserva recursos masivos que otros desperdician defendiendo lo indefendible por puro orgullo. El apego es el enemigo del estratega. Maquiavelo nos enseña que debes estar dispuesto a abandonar cualquier cosa que ya no sirva a tus objetivos superiores. Esta disposición no es frialdad emocional, sino claridad de propósito. Muchos quedan atrapados en carreras, negocios, relaciones o proyectos que dejaron de ser óptimos hace tiempo, pero el costo hundido emocional y la vergüenza de admitir error los mantiene invirtiendo buenos recursos tras malos. Quien ve el juego reconoce estas trampas y sale antes de que el costo se vuelva catastrófico. Esta capacidad de salida rápida no solo conserva recursos, sino que libera atención y energía para nuevas oportunidades que mejor se alinean con el entorno actual. El esfuerzo se redistribuye desde defender posiciones obsoletas hacia explotar fronteras emergentes. El 24º principio final es que debes reconocer que ver el juego es un proceso continuo, no un estado permanente. Maquiavelo dedicó su vida entera a estudiar poder y aún así en su correspondencia muestra momentos de incertidumbre y recalibración. El entorno cambia. Nuevos jugadores emergen con nuevas estrategias. Tecnologías alteran dinámicas fundamentales. Lo que funcionaba ayer puede no funcionar mañana.
Cuando verdaderamente ves el juego, comprendes que tu comprensión nunca está completa y que debes permanecer estudiando, observando, ajustando indefinidamente. Esta humildad epistémica te protege de la arrogancia que destruye a quienes creen haber descubierto fórmulas permanentes. Esta aceptación de incompletitud perpetua puede parecer agotadora, pero en realidad es liberadora. Elimina la presión de tener que estar siempre correcto. Puedes experimentar, fallar en pequeña escala, aprender y ajustar sin que cada error amenace tu identidad completa. Maquiavelo nos muestra que incluso los mejores estrategas cometen errores regulares. La diferencia es que aprenden rápidamente, no repiten los mismos errores y mantienen suficiente redundancia en sus estructuras de poder que ningún error individual es catastrófico. Esta aproximación experimental reduce el esfuerzo psicológico de tener que planificar perfectamente cada movimiento. En cambio, planificas bien, actúas, observas resultados, ajustas y repites el ciclo sabiendo que la perfección no es el objetivo, sino la mejora iterativa continua. El 25º principio síntesis es que todo lo anterior se integra en una forma de ser que trasciende técnicas individuales. No aplicas mecánicamente cada principio como una lista de verificación. Internalizas la visión maquiavélica hasta que se convierte en tu lente natural para percibir situaciones sociales. Ves automáticamente los intereses ocultos, las dinámicas de poder subyacentes, los movimientos estratégicos varios pasos adelante. Esta internalización transforma tu experiencia fundamental de la vida social. Ya no te sientes constantemente sorprendido, traicionado, confundido por comportamientos humanos. Los ves como expresiones predecibles de naturaleza humana operando bajo ciertas condiciones. Esta claridad no produce cinismo, sino serenidad, porque ahora navegas un mundo que comprendes en lugar de uno que constantemente te desconcierte. La consecuencia final de ver el juego completamente es que el esfuerzo efectivamente se vuelve irrelevante en el sentido que originalmente se planteó. No porque no trabajes, sino porque has construido tal comprensión del entorno, tales estructuras de poder multiplicadoras, tales redes de alianzas generativas, tales capacidades de anticipación y adaptación, que tu esfuerzo produce resultados que otros conseguirían solo con 10 veces más trabajo si acaso. No estás trabajando menos horas, necesariamente. Estás trabajando con tal nivel de alineamiento estratégico que cada hora invertida rinde exponencialmente más, y además porque has eliminado esfuerzos inútiles en validación externa, en peleas irrelevantes, en posiciones insostenibles, en alianzas improductivas, conservas energía masiva que otros desperdician. Esta es la promesa oscura y liberadora de Maquiavelo. No un camino sin trabajo, sino un camino donde el trabajo está guiado por visión clara de las mecánicas reales del poder humano. Hemos recorrido juntos el territorio prohibido que Maquiavelo cartografió hace 500 años y que permanece tan relevante hoy como entonces. Porque la naturaleza humana no ha cambiado. Los mismos miedos, ambiciones, vanidades y necesidades que movían a los príncipes del Renacimiento mueven a las personas en cada oficina, cada organización, cada estructura social donde te encuentres hoy. Lo único que ha cambiado son las apariencias superficiales, pero las mecánicas profundas del poder permanecen idénticas. Quien comprende esto deja de sentirse perdido en un mundo caótico y comienza a ver patrones, predecir movimientos y navegar con una claridad que a otros les parece casi sobrenatural. Ver el juego no es volverse malvado, es volverse lúcido.
Es retirar el velo de ilusiones reconfortantes que la sociedad coloca sobre nuestros ojos desde la infancia y mirar directamente hacia la realidad desnuda de cómo funcionan las relaciones humanas cuando recursos, estatus y poder están en juego. Esta lucidez puede ser incómoda inicialmente porque destruye creencias consoladoras sobre justicia automática y bondad siempre recompensada. Pero después de ese periodo de ajuste, emerge una serenidad profunda, nacida de comprender las reglas reales del mundo en lugar de las reglas que nos dijeron que existían. Ya no te sientes víctima de fuerzas incomprensibles, porque ahora comprendes exactamente qué fuerzas operan y cómo responder estratégicamente. El mayor regalo de Maquiavelo no es una colección de trucos sucios, sino una invitación a la madurez. Es el llamado a abandonar la ingenuidad infantil que espera que el universo nos proteja y nos premie por ser buenos, y a asumir la responsabilidad adulta de construir nuestro propio poder y proteger nuestros propios intereses en un mundo que no está diseñado para hacerlo por nosotros. Esta transición de víctima reactiva a arquitecto proactivo de tu destino es el verdadero poder que estos principios ofrecen. No necesitas ser el más inteligente, el más fuerte ni el más rico. Necesitas ver más claramente que otros, actuar más estratégicamente que otros y mantener esa claridad y estrategia sostenidamente a lo largo del tiempo. La paradoja final es que este conocimiento oscuro te hace más libre, no menos, libre de la ansiedad de intentar complacer a todos, libre del resentimiento de ser constantemente sorprendido por traiciones, libre de la frustración de esforzarte sin dirección clara, libre del agotamiento de pelear batallas que nunca debieron ser peleadas. Cuando el esfuerzo se vuelve irrelevante, no es porque dejas de trabajar, sino porque tu trabajo está tan alineado con la realidad que fluye sin fricción innecesaria. Trabajas intensamente, pero sin el desgaste psicológico de quien pelea contra molinos de viento. Trabajas estratégicamente, pero sin el peso emocional de quien no comprende por qué sus esfuerzos no producen resultados. Entonces, queda una pregunta final suspendida en el aire entre nosotros. Ahora que has visto el juego, ahora que conoces los principios que separan a quienes ejercen poder de quienes lo sufren, ¿qué harás con este conocimiento? Puedes cerrar esta ventana, volver a tu vida e intentar olvidar que estas mecánicas existen, pero sabes que ya no podrás verlas sin verlas. O puedes tomar la decisión de comenzar a aplicar sistemáticamente esta comprensión en tu vida, observando cómo cambia radicalmente tu efectividad en cada dominio donde operes. Si este contenido removió algo en tu interior, si reconociste verdades que habías intuido pero nunca formulado claramente, entonces ya has dado el primer paso hacia ver completamente. Da like a este video para que más personas encuentren estas ideas que transforman vidas. Comenta qué principio resonó más contigo, porque tu perspectiva enriquece esta conversación. Compártelo con alguien que esté listo para esta conversación. No con todos, porque no todos están preparados para mirar sin parpadear hacia estas verdades. Y suscríbete porque continuaremos explorando el poder real, despojado de romantismos, pero lleno de posibilidades genuinas para quien se atreve a comprender cómo funciona realmente el mundo.